manos del Señor para que Él sea obrando conforme a su voluntad. Oremos. Padre eterno, Rey de gloria, tú Señor que eres Dios soberano, omnipotente, tú que eres grande, Señor, y estás en control de todo. Hoy, Señor, te doy gracias por este hermoso tiempo que estamos por compartir. Gracias por la oportunidad que nos has dado a cada uno de los que estamos aquí presentes, Padre. Te pido por favor que seas tú desde ya tomando el control, Padre, para poder tocar nuestros corazones, preparar, Señor Dios, para poder recibir tu palabra, lo que tú has hecho también a lo largo de mi vida, Señor Dios, y que esto también pueda ser de ánimo, de edificación, de bendición para los hermanos. Personalmente, Padre, me quito yo para que seas tú a través de mí, que tú te glorifiques en todo. Gracias, Señor Dios, por los que están aquí presentes, y aún así te pido, Señor, por la vida de cada uno de los hermanos y hermanas que por algún motivo no pudieron llegar el día de hoy, Señor, que de su casa y donde quieran que estén, donde lo puedan ver, Padre, que también ellos puedan ser ministrados el día de hoy y tú te glorifiques a través de todo esto, Padre. Gracias te damos, Señor, y dejamos todo este tiempo en tus manos para gloria y honra tuya. En el nombre que es sobre todo nombre, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el pastor Antolín me dio la oportunidad de poder compartir el día de hoy con ustedes mi testimonio de vida. Estoy contento y agradecido de poder hacerlo. Y quiero que le diga a la persona que está a tu lado, primeramente, Dios tiene un propósito con tu vida. A veces cuando le digo, le podés codear al que está al lado, algo se quita, ¡pah! Le dan una fuerza. ¿Por qué quiero comenzar esto, hermanos? Porque mientras vaya contando mi testimonio, probablemente algunos se van a sentir identificados con lo que el Señor vino haciendo en mi vida. Y gloria a Dios, porque probablemente muchos han pasado por cosas similares por las cuales yo pasé, pero confío plenamente que el Señor se va a glorificar el día de hoy. Y siempre que comento mi testimonio, le pido al Señor fortaleza para que Él sea hablando a través de mí, porque a veces tocamos temas sensibles. Y hoy, como bien puedo decirles a todos, hoy les voy a abrir mi corazón. ¿Por qué? Porque fue el Señor quien estuvo obrando en mi vida. Por eso comenzaba diciendo de que el Señor tiene un propósito con nuestra vida. Y dice, quisiera ya comenzar con la palabra de Dios en Jeremías 1:5, que es muy conocido ese pasaje, y voy a parafrasearlo. Jeremías 1:5, aunque lo vean lectura, acá tengo la Nueva Traducción Viviente. Y quiero comenzar con eso. Jeremías 1:5. Y este pasaje en el contexto está hablando acerca del llamado de Jeremías y las primeras visiones que tuvo. Versículo 4 y 5, dale lectura, dice así. Si tienen todo, dice: el Señor me dio el siguiente mensaje: te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Hermanos y hermanas, el Señor nos conocía a cada uno de los que estamos aquí antes de haber nacido. Entonces, conociendo y sabiendo ese contexto, yo quiero comenzar comentándole mi testimonio antes de haber nacido. Ahora uno va a decir, ¿cómo vas a decir eso siendo que vos ni idea tenías? Voy a comentarles lo que pasó. Mi papá y mi mamá estaban viviendo juntos, no se habían casado aún, ya tenían un hijo que es mi hermano mayor. Mi mamá estaba embarazada, yo estaba en el vientre de mi mamá, y mi mamá estaba de 6 meses, cuando mi mamá se entera que mi papá tenía otra mujer que también estaba embarazada de él, pero de 8 meses. Entonces mi mamá embarazada de 6 meses, yo adentro, mi mamá se entera que mi papá tenía otra mujer de 8 meses. ¿Y qué piensan que pasó? Hubo la ruptura, hubo el problema y mis padres se separaron. Ya cuando pasó el tiempo, mi mamá se sintió muy mal con todo esto que se enteró y bueno, supo hace poco, y mi esposa ya es testigo, mi mamá, mi propia mamá, me contó de que no solamente era otra mujer, sino que había una enfermera, esa enfermera sí que estaba de 5 meses. Es decir que mi papá tenía 3 criaturas esperando a la misma, prácticamente en el mismo rango de tiempo.
Y a mí me sorprendió, mi esposa de testigo aquí, porque yo esa versión no lo sabía, entonces le dije a mi esposa, esto voy a agregar cuando cuento mi testimonio. Y bueno, a consecuencia de eso mis padres se separan. Esto es difícil hablarlo con mi mamá, pero mis familiares me comentaron que inclusive después de todo lo que pasó, mi mamá me intentó abortar. Y en aquel tiempo no era fácil. Hoy en día, no sé, creo que con una pastillita, con una inyección, ya fácilmente el aborto es más simple y sencillo, ¿verdad? Lastimosamente, pero en aquel tiempo no se podía. Entonces me tuvo mi mamá y después de 9 meses, ya cuando nací, el famoso en Paraguay se le pone el nombre de quién, a los hijos, a las hijas. El nombre del papá, la mamá, el abuelo, la abuela. ¿Alguien tiene aquí el nombre del papá o la mamá? ¿O el abuelo o la abuela? La mayoría. Normal es entonces en Paraguay. Resulta ser que yo también me iba a llamar como mi papá, ¿verdad? Cuenta la leyenda. Entonces ahí sí voy a pedir, ahí se ve una criaturita ahí. ¿Verdad? Después de 9 meses nació una criatura hermosa, ¿verdad? No aparece en la foto porque en ese tiempo no había todavía cámara muy linda. Pero ya cuando yo nací, la enfermera le dice a mi mamá, nació un varoncito, ¿verdad? ¿Y qué nombre le vamos a poner? Y ahí es donde mi mamá piensa, y como yo me iba a llamar con mi papá y pasó todo lo que pasó, le dijo, póngale el nombre que usted quiera. Si a usted se le dice, ¿qué nombre le quieren poner a alguien desconocido? ¿Qué nombre se le va a ocurrir? ¿A un comentario? Sinforiano. Pangracio Romualdo, de Sinfónico Lacino. Damos muchos nombres. Pero esta enfermera era famosa, era, ¿cómo se dice? Fanática de un cantante. Y adivinen qué nombre me quería poner. Juan Gabriel. En realidad, Juan Gabriel se puede llamar, hermanos y hermanas. Pero apareció una mi tía que llegó, ¿verdad? Mi tía lo se llama Brígida, ya su nombre lo te da medio una idea, Brígida se llama. Apareció y nació un varoncito, ¿verdad? ¿Y cómo se va a llamar? Juan Gabriel. ¿Y por qué Juan Gabriel? Porque su mamá dijo que le ponga el nombre que yo quiera. Entonces, mi tía medio tomó autoridad y calcularon rápido ahí con mi otra tía, le va a llamar Julio Domingo. ¿Y por qué Julio Domingo? Porque nació en un mes julio y en un día domingo. Ese es mi nombre, Julio Domingo. Y imagínense toda la burla que yo tuve ya desde pequeño, ¿verdad? En la escuela me decían agosto, martes, sábado, todo me decían. Pero, en fin, cuando yo nací, yo en muy poco tiempo, prácticamente al mes, si no fue menos, me dejó mi mamá con mi abuela. Mi mamá no me podía ver a mí. ¿Por qué? Porque yo era el hijo de la discordia. Yo no tenía nada que ver, no tenía la culpa, bueno, ya se imaginarán por todo lo que pasó, pero en pocas palabras, ¿cómo se hizo? Rematarse. Y mi mamá me dejó con mi abuela y ella se fue a Argentina. Entonces yo soy el famoso abuela Membe. No sé si alguien fue abuela Membe por acá, ¿verdad? Pero yo soy famoso, soy abuela Membe. Me crié con mi abuela y yo no sé por qué, pero la gente de antes tenía mucha familia. Mi abuela llegó a tener 12 hijos. 14 iba a tener si nacían todos, 2 no llegaron a nacer, pero 12 hijos. Imagínense, era una, ¿cómo se dice? Mamá guazú. Y entre esos estaban varios nietos todavía que ella criaba y yo era uno de ellos. Y honestamente, hermanos, yo no me crié en una familia funcional, por así decirlo, porque desde muy pequeño yo sentí esa ausencia del padre y de la madre. Y ya desde muy chiquitito yo empecé a trabajar. Y algo que siempre rescato y digo es que esas circunstancias me llevaron a irme desarrollando y puliéndome en cosas que sí ayudaban para el futuro, pero otras que fueron totalmente contraproducentes. ¿Por qué? Porque desde muy criatura yo empecé a salir en la calle. Vendía diario, vendía chipazojo, cualquier cosa, vendedor último. Y en ese trajín yo veía en las calles muchas cosas que no debía ver. Acá tengo no olvidé de mis fotos. No sé si se ve. Perdón, acá voy a ver. Criatura, era lindo antes, ¿verdad? Pero bueno. Con el correr de los tiempos, mientras iba creciendo también, yo sentía un odio, un rencor demasiado grande hacia mis padres. ¿Por qué? Porque yo me sentía abandonado. Y yo decía,
de que Dios no existía, porque si Dios existiese, Dios no iba a permitir que yo esté pasando todas esas cosas difíciles que estaba pasando cuando pequeño. Y siempre me preguntaba, ¿verdad? Del por qué no tenía papá, por qué no tenía mamá, porque a mi papá no lo conocía, como diría Job, de oídas había sabido, pero no lo conocía. Y con mi mamá sabía que estaba en Argentina, pero hasta ahí nada más. Mi mamá tampoco en aquel tiempo no venía. Yo iba creciendo con mucho odio, con mucho rencor, y trataba de sobrellevar la vida como podía. Ahora, cuando somos criaturas, no tenemos esas responsabilidades que ya tenemos cuando somos grandes. Pero sí, mi vida cada vez iba siendo más pesada para mí, porque yo tenía ese odio, ese rencor por dentro tan arraigado que no me dejaba ser feliz en nada. Y yo siempre me quejaba, me molestaba por cualquier cosa cuando veían que mis compañeritos llegaban con su papá y con su mamá en la escuela. Yo siempre decía, ¿verdad? Yo quisiera tener esto, pero no lo tenía. E inclusive vengo de una familia de muy escasos recursos, y cuando había escuela de danza, cuando había escuela de fútbol, cuando había un montón de tipos de cosas que se practicaban, yo no tenía el acceso para poder hacer eso. ¿Por qué? Por la falta de recursos económicos. Y yo siempre era pelirrojito. Ahora no soy más tan pelirrojo, no sé si es shampoo, el enjuague, qué pasó, ¿verdad? Pero siempre era pelirrojito, y mi apodo era Colo. Ese es el apodo más lindo que recibí, Colo. El Colorado Gamarra me decían Colo. Y después me decían apodo que ni quiero repetir, hermano. De todo tipo de apodo que se pueda imaginar por ser pelirrojo, pero feo, ¿verdad? Entonces, yo sí sufría mucha discriminación, mucho rechazo, mucho bullying, como es el término actualmente, y eso también me iba haciendo de que sufriera más y tuviera más odio y más rencor todavía, porque era por culpa de mi papá y mi mamá que yo estaba pasando eso. Si se dan cuenta, ahí lastimosamente no se ve bien, parece azul mi remera. ¿Se dan cuenta cuál soy yo el que está ahí? A ver si pillan. Ha sido mucho me pedían a mí. Ha sido mucho me pedían. Sí, pero ahí no se nota nomás tanto mi pelo rojo ahí. Pero yo soy el único que no tiene uniforme. No. Ese era nuestro profesor. El único que no tiene uniforme, allá está. El segundo desde arriba. Yo, hermanos, no tenía ni para mi pantaloncito, ni para mi camisita, nada. Y el famoso toma atame. Toma, ahí pues, exacto, ahí se ve mejor ya. Muchas gracias, pastor. Igual no ha sido siendo feo ahí, ¿verdad? Pero allá estoy en la yo siempre por caradura me iba, en la escuela de danza, en la escuela de fútbol, en lo que sea, pero nunca tenía los botines. Yo me iba con mocasín, que era para la escuela, con eso yo me iba para jugar fútbol. Y todos se burlaban de mí, imagínense, ¿verdad? Entonces hay una evidencia, por ahí pude rescatar esta foto donde todos tienen su uniforme, menos yo. Y a veces por caradura no, yo me metía, yo quería entrar a la fuerza porque me quería sentir parte. Y de una forma u otra, desde muy pequeño, yo me sentía rechazado. En aquel tiempo yo vendía periódicos, diarios, no sé cómo le llaman, porque depende del contexto donde suelo contar mi testimonio, lo digo así. Y vendiendo diarios, yo llego en la casa de un extranjero en una ocasión, ya tenía 7 años. Llego en la casa del extranjero, le toco el timbre y sale un norteamericano, pero tipo, vaya pase amigo, me dice, su guaraní. Le digo, bien, mi amigo, ¿qué tienes para venderme? Así hablan los americanos allá, no sé cómo hablan acá, pero allá hablan así. Yo le digo, diario. ¿Y cuánto está tu diario? En aquel tiempo valía 3.500 guaraníes. No sé cuánto está ahora, pero 3.500 le digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un trato. Digo, sí, ¿cuál? Yo te voy a comprar todos los días un periódico, pero si tú me prometes venir a una escuela bíblica para niños. Yo me puse a ver, en la escuela, yo en la escuela me agarraba moquete a trompar con todo el mundo, no quería saber nada de escuela. Y bíblica era de Dios, mucho menos de Dios, no creían, Dios no existe, pero yo quería la plata. Entonces dentro mío yo dije, como es la naturaleza pecaminosa, le engañé a este americano. Sí, ya, puta su vaina. Sí, ¿verdad? Pero me dice, la plata nunca más la llorita a eso. Esa era mi idea, me da la plata y nunca más. Sí, no hay problema. Le doy el diario, me da el dinero, yo iba a ganar 700 guaraníes, un oro ese man. Y cuando me estaba por ir, me dijo, mi amigo, me olvidé de algo muy importante.
Sí, ¿qué pasó? Le digo, va a haber muchos juegos y comidas. Maña pues, pero juegos y comidas. Ahí me convenció. Yo otro mío dije, voy a ir a comer todo. Porque, honestamente, hermano, en aquel tiempo si nosotros comíamos, era ya un milagro. Y si lo más rico que comíamos era picadillo con poquito, imagínense, ese era lo máximo. Entonces, yo otro mío dije, voy a venir por la comida y por juegos. Pero Dios ya tenía un propósito conmigo aún antes de haber nacido. Y también dice la palabra de Dios, aunque padre y madre te dejare con todo eso Jehová te recogerá. Entonces, yo me fui por juegos y comidas. Esa era la realidad. Y la plata, claro, cierto, tenés razón. Entonces, pero mi mente estaba juego y comida, no. Yo llegué y justo era el primer día, era en vacación, y era una semana de escuela bíblica para niños, y se habían elegido los equipos, había 2 equipos, ¿vale? Y recuerdo que la que nos enseñaba, la norteamericana, también dijo, a ver, ¿quién quiere ser capitán o capitana ahora? Nadie levantó la mano. Una, la hija del misionero, levantó su mano. Yo puedo ser capitana. Recuerdo muy bien cuando se ofreció. Entonces, y después nadie. Mañana se gustaba, hoy no hay ni más. Y como yo era de la calle, si la calle se la mandaba, entonces yo voy a hacer. Y yo tomé el desafío Paraguay versus Estados Unidos. Debimos pensar, Paraguay versus Estados Unidos, porque ya el norteamericano y el paraguayo. Entonces se hizo esos 2 equipos y sí, había juego, había comida, y uno de los juegos se ponía en la pizarra. En la pizarra se ponían versículos. Y la que nos enseñaba decía, a ver chicos, vamos a memorizar porque valían puntos. Y leíamos todos juntos y después decía, voy a borrar una palabra. Y el que me diga de memoria esa palabra que se borró vale 2 puntos. Y los puntos eran caramelos, habían 2 tarros así y ahí se cargaban los puntos. Y el que me diga todo cuando se borre de memoria va a valer 10 puntos. Se capitán. Inconscientemente. Pero yo tenía un propósito bendito, esa memorizar por cuánto todo pecado, por cuánto todo, y a repetir. Y al final, cuando decía, a ver quién se anima, se van, por cuánto todo pecado, y ese era lo máximo para mí. Y cada día era un versículo nuevo. Imagínense, hermanos, el propósito de Dios, que hasta el día de hoy yo lo tengo en memoria, todos esos versículos que he memorizado. Entonces, día 1, día 2, jueves, y todos los días yo memorizaba los versículos, todos los días. Día viernes dijo la que nos enseñaba, a ver chicos, ¿qué equipo va a ganar, verdad? Entonces, este año lo van a hacer. Digo, voy a darles una ayuda. Mañana, por cada amigo que traigan, va a valer 10 puntos. ¡Ay! Si alguien me va a pensar, pensé en mi cabeza de fulano, pecho inflado, tranquilo, vamos a ganar. ¿Por qué? Porque yo era en la calle, le conocía a Mundo y Raimundo, ¿verdad? Todo el mundo lo conocía. Entonces dentro mío yo dije, le voy a invitar a todos y acá vamos a ganar. Porque yo tenía Paraguay versus Estados Unidos, era la competencia. Entonces yo me fui y le invité a todos mis amigos, pero astucia, yo nunca le dije que era una escuela bíblica para niños. Iba a haber juegos y comidas. A todos le invité y nadie se negó. Excepto mi hermano medio que puso oposición, pero Dios tenía un propósito también con él, pero se terminó yendo. 17 personas a 170, no hay problema nada. Yo fui de timbre, salió norteamericano, pasa amigo. Perdón. Y por antes le dije, mira, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Para mí ellos eran puntos. Mis primos y amigos, ¿a vos cuánto te digo? 80, ¿a vos? 70, ¿a vos? No entendían. Pero para mí valían puntos. No sé, yo entré pecho inflado, aquí vamos a ganar, ¿verdad? Pero sí, créanme hermanos, ganamos todos. Y recuerdo muy bien que ese último sábado que se memorizó el versículo fue Juan 3:16, que todos conocen, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué hicieron? Unieron todos los versículos del lunes al sábado para presentar el Evangelio, para presentar el amor de Dios. Ahí fue que yo pude conocer el amor de un padre, porque yo nunca había tenido esa experiencia. Y fue algo muy fuerte para mí porque
trataba de luchar con mi carne, con mi fuerza, ¿verdad? No puede ser, ¿verdad? Porque yo no tenía la figura paterna. Pero al conocer la palabra de Dios, no hay quien se resista. Si es el Señor el que nos toca, si es el Señor el que nos llega en nuestras vidas, no hay quien se resiste. Entonces fue el Señor, porque esa vez tomamos la decisión, tanto yo, mis invitados que dan puntos para mí, tomaron la decisión de seguir al Señor. Y fue un antes y un después. No les digo que desde ese entonces ya fue todo color de rosa, pero sí fue un proceso donde el Señor empezó a cambiar mi vida. Y ya empezaba a congregar, ya empezaba a estudiar también la palabra de Dios. Ahí ya no iba más por juegos y comida, sino que iba realmente para buscar al Señor. Y fue tan hermoso, hermanos. Yo sé que cada uno tiene su experiencia también de cómo fue que conoció al Señor. Y fue tan hermoso, y con el pasar de los tiempos también tomé mi decisión de bautizarme. Como podrán ver, yo soy el más lindo. Ahí está. El misionero está atrás de mí, yo estoy enfrente. El único pelirrojo que está ahí. Tomé la decisión de, gracias a Dios, también tomar ese paso de obediencia que es bautizarme. Y quiero hacerle unas preguntas aquí, hermano. Desde que ustedes conocieron al Señor, conocieron el Evangelio, ¿ustedes tuvieron su vida perfecta o hubo también momentos de altibajos? Sí, ¿verdad? ¿Verdad que hubo también momentos de altibajos? Lo mismo, porque dice la palabra de Dios que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y como yo nunca tuve el afecto y el cariño de un padre y una madre, y nunca tuve también ese afecto y cariño de la gente, lo único que yo recibía era rechazo, discriminación, bullying, de todas esas cosas. El enemigo es astuto, y me ofrecieron en aquel tiempo para ser DJ y locutor. Yo iba a ser famoso, DJ y locutor, una emisora radial muy conocida en mi ciudad. Pero yo estaba consciente, hermanos y hermanas, de que si yo era DJ y locutor, yo iba a hacer cosas que no agradaba a Dios. ¿Por qué? Porque ser DJ y locutor era irte a la emisora, pasar música, obscenas, irte a la fiesta y demás cosas. Pero como seres humanos, nosotros somos expertos en autojustificarnos. Y lo vemos como Adán y Eva. ¿Qué pasa? Cuando Dios fue junto a Adán, ¿verdad? Adán se escondió y le dijo: Señor, escuché tu voz y me escondí. Y le dijo: ¿acaso comiste el árbol que te dije que no comieras? ¿Qué le dijo a Adán? La mujer. Siempre la mujer tiene la culpa, ¿verdad? No, me reservo esa respuesta. La mujer que me diste por comer. ¿Se fue junto a la mujer? ¿Y qué dijo la mujer? No, el hombre no tiene la culpa. La serpiente me engañó. Entonces, ¿qué pasa, hermanos y hermanas? Somos expertos en autojustificarnos. Y yo, automáticamente, mi naturaleza, como decía mi pastor, el misionero, mi naturaleza pecaminosa automáticamente se acomodó y dijo: puedo yo ser DJ locutor, pero igual me voy a ir los domingos a la iglesia. Y así fue, hermanos. Yo empecé siendo DJ locutor, ni le preguntaba al pastor ni nada. Y a veces somos desobedientes, no respetamos también la autoridad que tenemos. Y recuerdo que empecé a ser DJ locutor. En un mes yo era DJ Colo, tenía mi jingle DJ, o sea, era famoso. En un mes era famosísimo. Y era diferente. Yo salía de la casa de mi abuela: Colo, todo el mundo me quería, ser famoso. Se influencia de mover, pecho en plan, se da guata y mover, se ni bicicleta anda de cuello, te hace a boca, vaya así cuando ven. Y daba gusto, me sentía querido, me sentía amado, mimado, no sé cómo podemos llamarle a eso, pero era algo pasajero. Y así, con el pasar del tiempo, aunque me sentía de una forma u otra que llenaba ese espacio vacío que nunca tuve con un padre, una madre, me sentía querido. Yo me iba los domingos a la iglesia, hermanos. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque muchas veces vamos a la iglesia los domingos, pero solamente para calmar nuestra conciencia religiosa, para cumplir con nuestro deber cristiano. Nosotros pecamos de lunes a sábado, domingo también pecamos, de lunes a sábado. Pero los domingos, yo los domingos no voy a la iglesia, yo doy mi ofrenda, pero solamente en aquel tiempo yo me iba a la iglesia para calmar mi conciencia religiosa.
Porque yo amanecía, hermano, y no digo esto en absoluto con orgullo ni con alegría. Yo amanecía en las fiestas, empezaba ya a desviarme los caminos del Señor cada vez más. Pero yo era el primero que estaba los domingos en la iglesia. Pero yo me iba para verle a fulanito o fulanita o para dormirme en la iglesia. Realmente no me iba para buscar a Dios. La pregunta es, ¿por qué nosotros venimos en la iglesia? ¿Venimos realmente para buscar al Señor o venimos solamente para calmar nuestra conciencia religiosa? ¿Y por qué le digo esto, hermanos? Porque así viví mucho tiempo hasta que un 6 de mayo del año 2008 mi vida marcó un antes y un después. ¿Y por qué menciono? Ya que la palabra de Dios en Hebreos 12:6 en adelante, si pueden también pueden buscarlo, Hebreos 12:6 en adelante. Voy a hacer la introducción a lo que voy a comentar en lo siguiente. Hebreos capítulo 12, versículo 6 en adelante. Sí, estoy abierto a preguntas, perdónenme, no mencioné eso al principio. ¿Tu experiencia en la escuela bíblica cuántos años tienes? 7 años. Y de ahí conociste el amor. Correcto. ¿Y tu vida de teacher? Fui a partir de los 12. De 12 ya entre los 12 siempre. 12 hasta los 16 fue. Asististe a la Sí, iglesia. sí, como se dice, como un anfibio. ¿Y de qué oriundo de dónde? De San Juan Nepomuceno, departamento de Cazapá. Estoy abierto a preguntas, hermano, discúlpenme, no mencioné eso al principio. Porque casi siempre cuando digo al final ya, tienen alguna pregunta y todo el mundo y preguntan. Pero sin problema, podemos ir conversando mientras vamos comentando esto. Gracias, hermana, por la pregunta. Hebreos 12:6 dice así: pues el Señor disciplina a los que aman y castiga a todo el que recibe como hijo. Hermanos y hermanas, si nosotros realmente conocimos en la palabra de Dios, no le quiero hacer tener miedo o... Bueno, sí, tiene que tener miedo también, pero no le quiero amedrentar, gracias por la palabra, pastor. Pero dice, y es claro, la palabra del Señor, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Y yo sé los que son padres aquí saben de que si su hijo va a meter su mano en un lugar donde hay corriente eléctrica que le puede matar, le va a decir, fulano, no lo hagas. Ahí toma, estamos ya, fulano, la segunda vez. Y tercero ya, ¡plá! Una de una segunda ya, ¡plá! Le castigan. No porque no le quiere, sino que porque quiere que no sea perjudicado. Lo mismo, así como el hijo pródigo, un purísimo hacia acá. Ya, gracias acá, ese pecho del mundo, como se dice, y me iba apartando cada vez más del Señor, hasta que un 6 de mayo del año 2008 yo sufrí un accidente muy grave. Así como ven acá hablando, así como me muevo todo, no van a creer lo que pasó con mi vida. Y doy gracias al Señor porque el Señor tenía y tiene un propósito con mi vida. En el año 2008, valga la redundancia, hacer una foto ya de mi cabeza. Yo sufrí un accidente en motocicleta. En el momento en que yo me accidenté, yo estaba en San Juan Nepomuceno, me llevaban al hospital de mi ciudad y ahí ellos dijeron, no tenemos mucho para hacer por él, tienen que llevarlo ya nomás en Asunción porque si tiene suerte va a llegar con vida. Y el doctor que estaba de turno me suturó la cabeza porque se me abrió, así rápido, y me llevaron, me trajeron ya en este caso porque estamos en Asunción, de San Juan hasta Asunción. En aquel tiempo era 6 horas de viaje, era por ruta 2. 2008 no existía todavía ruta 1, ahora por ruta 1 es mucho más fácil, pero era por ruta 2, por Oviedo, por San José de los Arroyos y venían. En ese trajín, y cuán bueno es el Señor, en ese trajín cuando todo el mundo se enteró acerca de mi accidente porque yo era famoso, los hermanos de la iglesia se juntaron en esa noche, porque fue después de salir del colegio que me pasó ese accidente y usé la moto de uno de mis jefes que trabajaba también en un ciber, hacer loco ya recién a mi accidente. Y los hermanos se juntaron en la iglesia y empezaron a orar por mí. Y cuán bueno es que juntos como hermanos nos unamos por un propósito y una buena causa. Vuelvo y repito, no digo con orgullo que yo estaba haciendo bien las cosas, pero el Señor me disciplinó en ese entonces. ¿Por qué?
cuando llego en emergencias médicas, después de haber pasado 6 horas de mi accidente, no había cama para mí. Y ustedes saben cómo es la parte médica aquí, y tenían que llevarme a un sanatorio privado. ¿Y cuánto pedían un sanatorio privado, que es el sanatorio privado San Sebastián? Probablemente conocen Curva de la Muerte. Pedían 20 millones de entradas solo para recibirme. 2008. Yo viniendo de una familia de escasos recursos era imposible. Pero lo que sí era posible es que la congregación, los hermanos se juntaron a orar por mí. Y aunque sí también los hermanos colaboraron todo lo que pudieron, no había forma de alcanzar. Pasaron ya 1 hora desde que yo llegué en emergencia médica y yo estaba inconsciente. Y los doctores dijeron, si él continúa así, se va a morir. Fue cuando la gobernadora interina del departamento de Cazapá llamó, hizo sus contactos, ¿verdad? Y me llevaron al sanatorio privado San Sebastián. Entré en el quirófano y pasaron 7 horas después de mi cirugía. Acá tengo 69 puntos, tengo en la cabeza, porque no se ve bien en la foto, pero tengo acá un caminito de la cicatriz. Me llevaron al quirófano. Después de 7 horas de estar en el quirófano junto con el cirujano y los especialistas, el doctor sale. Estaba mi hermano, que valía puntos para mí, pero había conocido al Señor aquella vez y él congregaba, él estaba siendo fiel. Y mi tía, que no, hasta el día de hoy ya ha escuchado mucho el Evangelio, pero no ha entregado su vida al Señor, es católica nominal nada más. Sale el doctor y le dice, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero difícilmente creemos que pase las 24 horas. Mi tía se larga a llorar. Y siempre que mi tía me cuenta con una impotencia, ¿verdad?, por lo que había sentido en ese momento. Pero mi hermano, que conocía al Señor, mi hermano le dice, doctor, usted no puede decir eso. Dios es el que da la última palabra. Mi hermano, conociendo la fe y teniendo también su confianza en el Señor, al decirle eso, el doctor le dice, yo entiendo que tenga fe y está bien, pero yo tengo que ser real y tengo que ser sincero con ustedes la condición de tu hermano. Tu hermana ahora está en coma y ustedes saben cuál es la condición de estar en coma. Y difícilmente yo iba a pasar las 24 horas. Pasaron las 24 horas de estar en coma, y que eso era un dineral también, pero la gobernadora interina, por la gracia y misericordia de Dios, se estaba poniendo a cuentas con todo lo que eran los gastos. Pasaron las 24 horas, yo no mejoraba ni no empeoraba, estaba en la misma condición, pero no había muerto. Dios tenía un propósito. Pasaron las 48 horas, seguía en coma, no mejoraba y no empeoraba, pero la situación era difícil, porque estar en coma, hermanos y hermanas, si no tenés recursos, es muy difícil. Entonces, por la gracia y misericordia de Dios, solamente estuve 3 días en coma y 2 días en terapia intensiva. Ya al 6.º día yo pasé de estar en terapia intensiva, porque estuve en coma al principio, a estar en terapia intermedia. Para los doctores fue algo sorprendente, algo milagroso. Y cuando el doctor dice sorprendentemente, ya pasando de coma a terapia intensiva, él va a vivir, pero se va a quedar con una secuela, se va a quedar postrado vegetativo en cama, si no se va a quedar paralítico, si no es paralítico se va a quedar ciego, y si no es ciego se va a quedar amnésico, no va a recordar de nada. Una o más secuela va a tener, por lo que él tuvo fue algo muy grave. Lo que yo tuve, hermano, fue traumatismo y hundimiento de cráneo frontal derecho. En pocas palabras, la mitad de mi cráneo se me quitó, y no tengo hasta ahora. Tengo un implante que se llama mectil acrílico, pero si se dan cuenta y tocan después se van a dar cuenta que tengo todo hundido todavía acá. Pero por la gracia y misericordia de Dios, eso no es nada. Ya después de 9 días desde el momento en que me accidenté, yo sé que empecé a mover las manos, y yo no sé, yo creo que sí, muchos van a conocer, excepto los que son un poquito más jóvenes. En aquel tiempo existía una red social llamada Orkut. Yo era famoso, Orkut, era como el Facebook. Entonces, yo sé que yo estaba con mi hermano así. Después de 9 días, hermanos, yo empecé a mover mis manos, y mi hermano estaba ahí conmigo. Me dijo, Julio, ¿me escuchás? Y yo con los ojos cerrados, sí, le digo. ¿Sabés quién soy?, me pregunta. Yo, sí, Luis, así se llama mi hermano, Luis. Entonces dijo, me conoce. ¿Sabe dónde estamos? Y con toda la honestidad, hermano, yo tenía así mi mano, porque yo estaba en el ciber. Yo estaba con mi Orkut viendo, ¿verdad? Y estaba así, y le digo, sí, en el ciber. Y mi hermano me dice, ¿cómo vas a hacer eso siendo que tus ojos están cerrados? Yo recuerdo muy bien que toca mi ojo cuando está todo
¿Viste cuando a veces dormimos mucho tiempo, está todo pegajoso? Nosotros? Así estaba el mío y más o menos miré hacia el costado y me di cuenta que estaba en un hospital. Y yo le dije, estoy en un hospital. Y él me dijo, Julio, esta pregunta fue clave, hermano, y quiero que piensen conmigo. Me dijo, Julio, vos tuviste un accidente muy grave. Pensá qué te quiso decir Dios con esto. Vuelvo, repito, esa pregunta fue un antes y un después. Julio, vos tuviste un accidente muy grave. Pensá lo que Dios te quiso decir con esto. Honestamente, hermanos, yo ahí pensé y lo primero que me vino a la mente fue el último domingo que me fui a la iglesia. Era un hermano invitado que fue a compartir, Neri se llama, un invitado se fue a compartir sobre la gran comisión, donde dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que he mandado. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Termina. Entonces, yo me puse a pensar y yo dije, en vez de ir y hacer discípulos, ¿yo qué estaba haciendo? Totalmente lo contrario. Yo iba a visitar, ¿verdad? ¿Dónde está? Y ya se imaginan, ¿verdad? Y no siento orgullo para nada de eso. Y yo dije, Señor, fue de forma pequeña, por así decirlo. Le dije, Señor, perdóname, porque yo no había dimensionado qué es lo que me había pasado. Señor, perdóname, en vez de hacer discípulos, yo estoy haciendo lo otro, ¿verdad? Y ten misericordia de mí, así como un perdón rápido, ¿verdad? Que a veces nos suele pasar también. Entonces, ya cuando me dan de alta, después de 15 días, me dan de alta y voy, porque al estar en terapia intermedia me pasaron a emergencias médicas. Y después voy de vuelta al sanatorio privado San Sebastián, ya para hablar con el doctor que me había hecho la cirugía. Y cuando yo entro, en ese tiempo mi mamá vino de Argentina, porque después de conocer al Señor, fue un antes y un después también mi relación con mi mamá, y luego conocí a mi papá. Por el amor del Señor también yo pude perdonar, pude liberar ese odio, ese rencor que tenía, y fue el Señor transformando mi vida. Mi mamá en ese entonces vino de Argentina cuando se enteró lo de mi accidente. Según me contaron, mi papá estuvo también en el sanatorio privado apoyando como podía. Pero cuando me dan de alta, yo me voy con mi mamá y entro en el consultorio del doctor, ¿verdad? Y el doctor dice, adelante, Julio, me dice. Yo nunca te he visto, ¿cómo me conoces, verdad? Él fue el que me operó. Y cuando paso, saca una bolsa llena de remedio, ¡pam!, pone así encima de su escritorio. Dice, mira señora, y me explica también a mí, Julio tiene que hacer tal hora, tal hora, tal hora. Remedio tenía por cantidad para tomar, porque iba a seguir mi tratamiento, ¿verdad? Y cosas que tenía que hacer y que no tenía que hacer. Y yo estaba mirando, y inyectable y toda la gente tenía mirando así. Yo no dimensionaba y no me daba cuenta, no me había visto ni siquiera en el espejo todavía. Dice, yo estaba medio dopado todavía. Dice, ¿sabes qué, doctor? Ya que una vez que terminó, le digo, ¿terminó? Me dice, sí, yo voy a tomar todos esos remedios que está ahí, pero lo importante que yo sigo vivo es porque Jesucristo está conmigo hasta el fin del mundo. Y el doctor me dice, ¿sabes qué? Tienes razón, porque yo entiendo que tus familiares tal vez no te hayan explicado lo grave que fue tu caso, pero vos por la ciencia médica estuviste muerto. Le miro a mi mamá, ¿muerto? Me dice, sí, vos tuviste traumatismo, hundimiento del cráneo frontal derecho. Le dije, explícame en español. Me dice, la mitad de tu cráneo tuvimos que quitarte. Ahí yo me asusto, porque yo no había dimensionado lo que me había pasado. Le miro a mi mamá, toco mi cabeza, tengo más fotos. Toco mi cabeza, y cuando toco mi cabeza yo me doy cuenta que estoy todo vendado. Y mi mamá me hace así con la cabeza como diciendo, sí, lo que te dice el doctor es verdad. Entonces, ahí fue donde yo dije, Señor, fue algo muy grande lo que me pasó. Pero no es eso. Hoy ¿qué se recuerda? En Paraguay, le explicaba a mi esposa porque estaba vacío la calle. ¿Qué se recuerda hoy? Otra cosa. Pero si vos te vas hacia acá, Cupé, no seguro la gente, ¿verdad? Arrodillado y todo se va la gente. Así fue cuando yo me fui a San Juan. ¿Por qué? Porque en caravana me recibió la gente. ¿Cuál fue el motivo? Y no lo digo yo de soberbio, no. El motivo es que salió la información, yo estaba en la radio trabajando, de que yo había muerto. Al doctor decir, no va a pasar las 24 horas, lo metas en tu cama. Humano.
Y todo el mundo se murió colo. Cómate una sean de vengo, pero, ¿qué pasa? El muerto estaba vivo. Y así es nuestra vida también cristiana. Aunque estábamos muertos por nuestro delito y pecado, como dice Efesios 1, el Señor nos dio vida. Iba llegando a San Juan. Imagínense, porque el Paraguay, el 89% de la gente son católicos, ¿verdad? Entonces yo era San Colo. Suena chistoso y todo, pero hermanos, hermanas, es la realidad. Había gente que llevaba así tarritos, así te llevaba. No, tupper, así, agua, eso para que yo le bendijera. Legales, de verdad. No recuerdo, pasacalle, pero sí fue un caos porque cuando yo llegué a San Juan, la gente que me recibió en la casa de mi abuela estaba lleno de vehículos. Pero una de las indicaciones del doctor era que yo no tuviera emociones fuertes. Entonces, recuerdo muy bien que le permitieron entrar a mis compañeros del colegio. Recordarlo ahora todavía también me da un poco de sensibilidad, porque recuerdo que todos mis compañeros, algunos son payasos, ¿verdad? Y decían, déjeme mano, igual, seguimos a mano, ¿verdad? Y cosas así, pero mis compañeros hicieron también actividad para juntar, para apoyarme. Recuerdo que me llaman como, de famoso, ¿desde cuándo se va? Entonces, recuerdo que mucha gente fueron a verme y gente desconocida, y entre ellos había gente que me decía si yo podía orar o rezar por ellos, ¿verdad? Para hacer milagros y cosas así. Se me llaman de San Colo y como así. Pero yo estaba consciente de que lo que el Señor había hecho en mi vida era algo para su gloria y su honra. Y yo lo único que podía hacer era orar, más allá de rezar. Orar, pero decía que yo no tenía poder, el que tiene poder es Dios. Y así pasó ese tiempo, y el momento más fuerte para mí fue cuando en un descuido, mis familiares no estaban conmigo en la pieza, yo me levanto y me voy al baño, cañijabe. Y cuando entro al baño, yo veo mi cabeza toda vendada. Mi tan importante que se me ocurrió sacar mi venda. Y en el momento en que yo saco mi venda, esa es la tomografía, a mitad mi cráneo se me quitó. En el momento en que yo saco esa venda, más o menos que así tenía, yo me doy cuenta de que tenía la cabeza totalmente hundida. Y para mí fue algo muy, no voy a decir traumático, pero entré en shock en ese momento porque fue algo muy fuerte. Mi ojo tenía totalmente desviado, tenía la cabeza hundida, y como se dice vulgarmente, estaba feo para la foto. Y yo empecé a llorar en ese momento. Y cuando salgo, mi abuela me encuentra y me dice, mi hijo, ¿qué hiciste? Y yo llorando, abuela, ¿qué me pasó? Y me dijo, te vas a recuperar, mi hijo. Yo estaba llorando desconsoladamente porque esa impresión que vi ahí fue algo muy fuerte para mí. Pero en ese entonces, hermanos y hermanas, ahí fue donde doblé rodilla y le dije, Señor, yo sé que tú tienes un propósito con mi vida. Heme aquí para tu gloria y tu honra. Donde tú quieras, aquí estoy. No sé cómo lo voy a hacer, pero yo sé que tú me puedes capacitar y tú puedes hacer lo que quieras con mi vida. Te entrego mi vida, te entrego realmente mi corazón. Y perdóname por andar en malos caminos. Y fue el Señor en su gracia también que me ha permitido, ese es mi hermano, me ha permitido, que valía 10 puntos para mí, que me ha permitido ir en muchos lugares a poder testificar de lo que Dios hizo en mi vida. Y yo, como siempre les comento a todos, no sé cuál es la condición en la cual están, pero algo que sí es cierto y es real, aunque muchos lo toman como cliché, para Dios nada, pero nada es imposible. Hermanos y hermanas, yo no sé en qué condición se encuentran ustedes, si están pasando alguna situación difícil, ya sea ustedes, algún familiar, además, pero para Dios nada, pero nada es imposible. Porque de todas las posibles secuelas que yo iba a tener, no tuve ninguna, excepto que me quedé un poquito más gordo por la vitamina y los sueros. Pero aparte de eso, nada. Pero doy gracias y gloria a Dios porque el Señor me ha permitido. Y no crean que fue fácil también. Ya después fui a Argentina, seguí mi tratamiento, luego me hice el implante. En todo eso decía, Señor, utilízame para tu gloria y tu honra. Y como yo sabía que la música en aquel tiempo, especialmente para los jóvenes, algo como muy impactante, yo no sabía nada. Le dije, Señor, utilízame. Y recuerdo que empecé a componer mis primeras letras de música de estilo urbano en aquel tiempo, porque ya no lo hago más hace tiempo. Lo hacía, entonces yo iba a los eventos
para cantar, pero en realidad yo iba para testificar de lo que Dios hizo con mi vida. Y hoy por hoy estoy aquí delante de ustedes, hermanos, aunque la ciencia médica me daban por muerto, el Señor hizo un milagro conmigo. Y hoy no sé en qué condiciones ustedes se encuentran, pero el Señor también puede obrar en su vida. Por eso que decía al comienzo, el Señor tiene un propósito con tu vida. Y vuelvo y repito, para el Señor nada, pero nada es imposible. Y hoy doy gracias a Dios porque estoy sirviendo en el ministerio de tiempo completo. El Señor me ha permitido irme también a capacitarme en énfasis de misiones en el extranjero. Y me ha permitido recorrer muchos lugares. Y a veces la gente me pregunta, ¿y dónde te fuiste? Y al comentarle se sorprende y no tiene nada que ver con dinero, porque en realidad yo vengo de una familia de escasos recursos. Y ustedes conocen y doy gracias a Dios porque ustedes inclusive forman parte de ese apoyo que tengo actualmente. Pero por la gracia y misericordia de Dios he recorrido 14 países en 3 continentes, 100,000 guaraníes. Pero fue el Señor obrando en mi vida. Entonces lo que siempre le digo a los hermanos y hermanas es, no dudemos en entregar nuestra vida completamente al Señor y que el Señor obre en nosotros. A veces como el alfarero, Él va a tener que moldear nuestra vida como un barro y a veces cuesta y es difícil, pero el Señor, como dice su palabra en Romanos 8:28, todas las cosas obran para bien a aquellos quienes en Él confían. Apreciados hermanos y hermanas, hoy con gozo y con alegría, porque hoy no me conmoví tanto, pero hoy con gozo y con alegría puedo decirles que el Señor quiere obrar en la vida de cada uno de los que estamos hoy aquí presentes. Y doy gracias a Dios porque me está también permitiendo a través de ustedes servir en la obra del Señor a tiempo completo. Entonces, ahora sí, dejo abierto la sesión, como si podemos llamarla así, a preguntas y respuestas, si tienen alguna pregunta, pero este es el breve testimonio que quería compartir con ustedes de lo que el Señor hizo en mi vida, y doy gracias a Dios porque el Señor de lo vil y de lo menospreciado me ha escogido, inclusive antes de haber nacido, con un propósito, y me rescató de un accidente donde por la ciencia médica ya no había nada.